y producto de esa comparación se da un ajuste. Entonces, repito, por eso es importante tener muy en cuenta lo que vimos en el tema 1, más erogaciones capitalizables, más cambio de método y cambio de estimado. En la sesión pasada, nosotros vimos que en cambio de estimado hay, al igual que en erogaciones capitalizables, como una serie de pasos que podemos hacer para para determinar cuál es el ajuste que hay que realizar en caso de que aplique cuando se hace un cambio de método o cambio de estimado, ¿sí? Entonces vamos a revisar el ejercicio. Yo les pedí que ustedes hicieran su mejor esfuerzo por hacerlo y vamos entonces a ir revisándolo juntos, ¿ok? Como en todo ejercicio, el primer paso es leer con detenimiento todo el enunciado, ¿ok? Para nosotros identificar claramente que estamos en cambio de método o cambio de estimado. En este caso hay un cambio de método y cambio de estimado porque vimos que se pasaba del método de línea recta a un método con base en el rendimiento. Y también hubo aquí un cambio en el valor de salvamento. Antes era el 10% del costo, que equivale a 2.000, mientras que luego la compañía asumió que debía ser de 1.000. ¿Okay? Entonces aquí en este ejercicio se presentan las dos situaciones. Vamos a leer por completo para recordar el ejercicio en el que estamos. Occidente Alerta adquirió el 11 de mayo de 2004 un montacargas por 20.000. A este equipo se le estimó una vida útil de 10 años, un valor de salvamento equivalente al 10% del costo. Recuerden que el ejercicio puede decir solo 10% y ya se sabe que es 10% del costo. Occidente Alerta deprecia el montacargas por el método de línea recta y la política es 0. En noviembre de 2008, de acuerdo a un estudio técnico realizado por una empresa especializada en montacargas, recomendó que este vehículo de carga se depreciara con base en toneladas cargadas y que su valor de salvamento debía estimarse en 1.000. Tomando en cuenta o tomando en consideración esta recomendación, la gerencia dio instrucciones a su departamento de contabilidad para efectuar los ajustes correspondientes antes de realizar el cierre del ejercicio económico al 30 de noviembre del 2009, ya registrada la depreciación. Vamos a ver más adelante que esta frase de aquí es muy importante. Esto de ya registrada la depreciación del ejercicio, porque recuerden que el cambio de método y cambio de estimado tiene un efecto prospectivo, es decir, que afecta el cargo anual del ejercicio en el cual se toma la decisión de hacer el cambio de método y cambio de estimado y los próximos ejercicios. ¿Okay? La gerencia de Occidente Alerta suministró la siguiente información relacionada con su montacarga. Y aquí nos da cuál es la cantidad de toneladas cargadas por periodos específicos. Recuerden que en este ejercicio se pasa del método de línea recta a uno basado en rendimiento. En este caso es toneladas cargadas. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Se requiere efectuar los registros contables de acuerdo con las normas internacionales de información financiera al 30 de noviembre de 2009, que es la fecha de cierre, considerando que el ejercicio económico no ha cerrado todavía. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que identificar los datos claves. Recuerden que le dije que hay mínimo 5 cosas que debemos identificar de cualquier ejercicio. El costo, el valor de salvamento,
la vida útil probable, el método de depreciación y la política de depreciación. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ejercicio de manera directa dice el valor de salvamento es el 10%. El método, línea recta y política 0,1. ¿Ok? Que es lo que está acá. También la fecha de adquisición fue el 11 de mayo del 2004 y la fecha de cierre del ejercicio es el 30 de noviembre. Entonces ya aquí tenemos los datos básicos. Luego de que tenemos los datos básicos, tenemos que aplicar el método. El método es la forma en cómo calculamos la depreciación. El método es el valor depreciable entre la vida útil estimada. Recordemos que aquí es línea recta. Y ese valor depreciable es el costo menos el valor de salvamento entre la vida útil probable. Recuerden que el valor de salvamento, esto es solo para efectos de recordar, puede estar constituido por dos elementos, es decir, es el costo estimado de venta para el momento del retiro y los costos que sean necesarios para que se pueda dar esa venta, que es lo que también se conoce como costos de desmantelamiento y retiro. ¿Okay? Entonces, en un ejercicio puede ser que no le den de manera directa el valor de salvamento y sí le dan estos dos valores. Entonces, el valor de salvamento será el valor de rescate estimado o precio de venta estimado para el retiro menos el costo de desmantelamiento y venta. En este caso ya nos dan directo el valor de salvamento. Entonces, si aplicamos la fórmula, esto sería el costo que son 20.000 menos el valor de salvamento que son 2.000 entre la vida útil probable que son 10 años. Y esto da que la depreciación anual o el cargo anual por depreciación con el método de línea recta es de 1.800 bolívares al año. ¿Okay? Como el activo se puso en servicio, eso es lo que asumimos, y por tanto inició su depreciación el 11 de mayo del 2004 y asumiendo lo que dice el ejercicio, que la fecha de cierre es el 30 de noviembre, además tomando en cuenta la política de depreciación que dice que debe quedar reconocido el equivalente de 0 en el ejercicio en el cual se pone en servicio el activo y 1 en el ejercicio en el cual se tiene previsto su retiro. Entonces, para el primer ejercicio que va del 1-11 del 2004 al 30-11 del 2004 será equivalente de a 0, el equivalente a 0. ¿Okay? Luego, para el segundo ejercicio, tendremos 1.800. Para el tercero, otros 1.800. Para el cuarto ejercicio que termina en el 2007, 1.800. Y para el 30-11 del 2008, 1.800. ¿Ok? ¿Qué sucede? La empresa está tomando la decisión de hacer este cambio de método para el 30-11 del 2009, estando abierto todavía ese ejercicio. Eso quiere decir que ese cambio de estimado va a afectar ese ejercicio que todavía está abierto, aunque ya hayan registrado la depreciación, aunque ya se haya registrado la depreciación. ¿Ok? Por eso es que lo pongo aquí aparte, porque los ejercicios cerrados son los que van hasta el 30-11 del 2008. Esos ejercicios cerrados suman 7.200. Mientras el ejercicio que está abierto tiene ya la depreciación registrada de 1.800. Esto es lo que ya está en la contabilidad. Ahora bien, recordemos que estamos en el caso de un cambio de método y cambio de estimado.
Eso quiere decir que ahora hay que hacer los cálculos para saber cuál es la depreciación que hay que registrar con el nuevo método y los nuevos estimados a partir de este ejercicio en el cual la empresa tomó la decisión de cambiar el método o el estimado. Es decir, a partir del ejercicio que comenzó el 1/12 del 2008 y termina el 30/11 del 2009, que ese ejercicio está abierto. ¿Ok? Seguimos entonces. Aquí es donde entra como algo muy importante tomar en cuenta el nuevo método. El nuevo método es el método de rendimiento. ¿Sí? Pasamos del método de línea recta al método de rendimiento con base en las toneladas cargadas. Esto que ustedes ven aquí que dice NBD, nosotros lo traducimos como nueva base depreciable. ¿Ok? Recuerden que nosotros aquí, para determinar ese nuevo valor que queda por depreciar, consideramos el costo menos la depreciación acumulada al cierre del último ejercicio. ¿Sí? O sea, considerando lo que ya esté acumulado hasta el último ejercicio que fue ya cerrado. ¿Sí? ¿Y por qué esto es así? Porque solamente va a cambiar la depreciación desde el ejercicio que está abierto en adelante, desde el ejercicio en el cual se toma la decisión de cambiar el método y el estimado en adelante. ¿Ok? Recuerden que también hay que restar el valor de salvamento, porque ese valor no se deprecia. Entonces, el nuevo valor depreciable será el costo, que ya sabemos que es de 20.000, menos la depreciación acumulada. Recuerden que 7.200 es la depreciación acumulada hasta el último cierre, hasta el cierre del 30/11 del 2008. ¿Okay? Y se resta también el nuevo valor de salvamento. El ejercicio dice que ahora el valor de salvamento va a ser de 1.000. Por eso es que se restan estos 1.000. Entonces, el nuevo valor por depreciar es de 11.800. Este valor por depreciar se tiene que distribuir entre la vida útil restante. ¿Qué sucede? Es esa vida útil restante que se cuenta desde el ejercicio en el cual se toma la decisión de cambiar el estimado y el método en adelante. Tiene una visión prospectiva. ¿Ok? Y por tanto, como estamos trabajando con el método de rendimiento, hay que considerar, perdón, hay que considerar que es con base en toneladas previstas para cargar desde el inicio del ejercicio en el cual se toma la decisión de cambiar el método y el estimado en adelante. Miren que me paré hasta acá, donde dice 1.800. Nosotros ahora tenemos que determinar cuál es la tonelada o cuál es la cantidad de toneladas por cargar. Y aquí hay dos estilos de hacerlo. Lo que ustedes están viendo a su izquierda de la pantalla es uno de los estilos, ¿ok? De cómo calcularlo. El estilo que yo siempre voy a proponer, porque soy más visual, es el de la línea del tiempo, que es el que están viendo en este momento, ¿ok? Siempre les voy a sugerir que se haga una línea del tiempo y que en esa línea del tiempo vayamos colocando las fechas y las cantidades, o sea, la vida útil en rendimiento. Y esto que está aquí lo vamos a ir haciendo con base en lo que nos dice directamente el ejercicio. Aquí me voy otra vez al enunciado. El ejercicio dice en el enunciado, toneladas cargadas hasta el 30 de noviembre del 2004, 1.000. Entonces,
desde la fecha de adquisición, que es el 11/5 del 2004, y fecha de inicio de la depreciación hasta el 30/11 del 2004, hay un total de 1000, ¿okay? 1000 toneladas. Luego el ejercicio dice toneladas cargadas desde el 1 de diciembre del 2004 al 30 de noviembre de 2008. Son 3.400. Nos vamos otra vez y lo dibujamos acá en la línea del tiempo. Desde el 30/11 del 2004 hasta el 30/11 del 2008 son 3.400. Dicho de otro modo, desde el 1/12 del 2004 hasta el 1/12 del 2008 hay 3.400. ¿Ok? Luego acá, toneladas cargadas desde el 1 de diciembre del 2008 al 31/3 del 2009, 1.500. También lo graficamos. Desde el 1/12 del 2008 hasta el 1/4 del 2009 hay 1.500 unidades, 1.500 toneladas cargadas. Luego, del 1/4 del 2009 al 30/11 del 2009 hay 4.800 unidades o toneladas cargadas. Desde el 1/4 del 2009 al 30/11. Nos vamos otra vez aquí. Desde el 1/4 del 2009 hasta el 30/11 del 2009 hay 4.800 toneladas. ¿Okay? Y luego acá dice toneladas cargadas a partir del 1/4 del 2009 en adelante. ¿Okay? A partir del 1/4 del 2009 en adelante. Eso quiere decir hasta que se termine su vida útil. Se tiene previsto 8.500. ¿Ok? Que es esto que está aquí. Desde el 1/4 del 2009 en adelante. A nosotros nos interesa muchísimo saber 3 cosas. Número 1, cuál es la vida útil total, si eso si lo podemos saber, ¿okay? ¿Cuál es la vida útil total? Si eso es así, la vida útil total sería 1000, que tenemos este valor aquí, 3400, 1500 y 8400. Here's how developers at Perplexity. 1400 es el valor que va desde el 1/4 del 2009 hasta que se termine la vida útil. Entonces, si tomamos estos 4 bloques, aquí nos da la vida útil total, que es la que están viendo acá, de 14.400. ¿Qué otra cosa a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesa saber cuál es la vida útil que ha transcurrido hasta el último cierre, ¿ok? Porque eso, digamos, ya pasó y para efectos del cambio de estimado y cambio de método no se toma en cuenta, sino que se toma en cuenta es la vida útil que queda por transcurrir desde el inicio del ejercicio en el que se tomó la decisión del cambio de método y el cambio de estimado en adelante. Por tanto, tenemos que saber cuánto es la depreciación acumulada a considerar que ya tenemos y la vida útil transcurrida, que aquí fácilmente ya lo podemos determinar. ¿Okay? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es 1000 más 3400. ¿Ok? Entonces, esto también aquí es como directo. Aquí está relativamente fácil. Es 1000 más 3400. ¿Qué otra cosa a nosotros nos interesa saber? Bueno, cuál es la vida útil por transcurrir considerando el cambio de método y el cambio de estimado. Es decir, cuál es la vida útil que va desde el 1/12 del 2008 hasta que se acabe la vida útil del activo. Es decir, desde el 1/12 del 2008 en adelante. ¿Ok?
Si ya nosotros sabemos que la vida útil total es de 14.400, ¿okay? La vida útil de todo esto suma 14.400. Y ya sabemos que este pedacito que estoy marcando aquí equivale a 4.400. Entonces, simplemente, si a 14.400, que es el total, se le quitan los 4.400 que están acá, nos va a dar que la vida útil por transcurrir desde el 1.12 del 2008 es de 10.000. ¿Ok? Chicos, les hago una pregunta. Primero, ¿me están escuchando bien? Profe, Ya, porque yo ahora fui la que no escuché. Sí, sí me están escuchando. Sí, profe. Ok. Gracias, gracias, gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta de lo que acabo de explicar? De cómo determinar la vida útil. ¿O quedó claro? O sea, para mí es más fácil verlo así que verlo simplemente con números en un cuadro normal. Por eso es que lo hago de manera gráfica. Okay. Entonces, si ya tenemos estos datos, ahora sí me voy a regresar a donde estábamos. Ya nosotros sabemos que la base por depreciar desde el inicio del ejercicio en el que se tomó la decisión es 11.800. Y también sabemos que la vida útil a considerar a partir del inicio de ese ejercicio en el que se tomó la decisión es de 10.000. ¿Ok? Porque ya lo acabamos de calcular. Entonces, el factor de depreciación será este valor depreciable de 11.800 entre 10.000 toneladas. Esto nos va a dar que la empresa debe depreciar el equivalente de 1,18 bolívares por cada tonelada. ¿Ok? ¿Cómo saber nosotros entonces cuál es la depreciación que hay que registrar en el ejercicio que va desde el 1/12 del 2008 hasta el 30/11 del 2009? Recuerden que en el método de rendimiento la depreciación se calcula como el factor por la cantidad de unidades. ¿Ok? La cantidad de unidades en ese periodo en específico cargó en este caso la máquina. ¿Ok? En este caso será el factor por la cantidad de toneladas cargadas en el periodo desde el 1/12 del 2008 hasta el 30/11 del 2009. Me voy a regresar aquí al, ¿cómo se llama esto? Al gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos eso? Porque ya el ejercicio nos dijo que del 1/12 del 2008 al 31/3/2009 la maquinaria cargó 1.500 toneladas y que del 1/4 del 2009 al 30/11 del 2009 también cargó 4.800. Por tanto, si queremos saber la cantidad de toneladas cargadas en este ejercicio, sumamos 1.500 más 4.800. Y eso es lo que nos da 6.300 unidades que la maquinaria cargó en ese periodo. Por eso, cuando vamos a calcular cuál es el monto que debe quedar reconocido en la contabilidad por concepto de depreciación, es 1,18, que es el factor, por 6.300 toneladas. Y esto da que en ese ejercicio el valor que debe quedar reconocido por concepto de depreciación es de 7.434. ¿Ok?
Entonces yo ahora me atrevo a preguntarles, como el ejercicio pide que hagamos los registros necesarios para establecer el cambio de método y el cambio de estimado correspondiente, ¿cómo debe quedar ese registro? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Pueden activar el micrófono de manera automática. Profe, al ser un ejercicio abierto, se tendría que ajustar con el valor ya existente de la depreciación. Ya va, vuélveme a repetir eso, por favor. Al ser un ejercicio abierto, se tendría que ajustar, o sea, tendremos que ajustar Ajá, 7.434 con 1.800. ajá, exactamente, exactamente. Porque, ¿qué pasa? No solamente es porque esté abierto, es porque está abierto y ya se registró la depreciación. Porque se puede dar el caso en el cual la empresa todavía no ha registrado la depreciación. ¿Ok? Muchas veces sucede que me dicen que este es el registro. ¿Ok? Que es simplemente depreciación montacarga por los 7.434 contra depreciación acumulada montacarga por los 7.434. Y ese registro no es correcto en este caso porque ya la empresa tiene un monto registrado por depreciación en este ejercicio. ¿Ok? Esto sería correcto si la empresa no hubiese registrado depreciación en el ejercicio, pero ya lo tiene. En consecuencia, lo que hay es que verificar. Ya la entidad tiene registrado 1.800 por concepto de depreciación de ese ejercicio. ¿Sí? Me voy a ir al cuadro original para que lo recordemos. Ya la entidad tenía 7.200 que corresponde a los ejercicios cerrados, eso ya no se toca, eso queda así. Y del ejercicio abierto tiene 1.800 que ya está registrado. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es, la empresa tiene registrado 1.800 bolívares. La empresa debe tener registrado 7.434. Para pasar de 1.800 a 7.400 hay que aumentar la depreciación. ¿En cuánto es la diferencia? De 5.634. ¿Ok? Por tanto, en este caso la depreciación que hay que reconocer en este ejercicio y el registro en específico es depreciación montacarga por esta diferencia contra depreciación acumulada montacarga por esa diferencia. Eso va a hacer que si tuviéramos nuestra cuenta T, a los 1.800 le sumamos 5.634 y el saldo va a quedar en 7.434. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de esto? Me pueden decir que sí, que no. Recuerden que no hay preguntas obvias. Si tienen cualquier cosa que preguntar, adelante. Es importante que todos salgamos lo más claro posible de clase. ¿Ok? No hay preguntas entonces, chicos. No, Ok. profe. Ok. Miren, les comento, para cerrar este punto, elementos clave de este punto. Fundamental, como siempre, ordenar la información, leer muy bien el ejercicio, identificar claramente los 5 tipos de datos fundamentales que hay que tener a la mano para siquiera poder comenzar el ejercicio.
Después es importante saber el paso 1, 2, 3 que se debe seguir ante cada tipo de situación. Si es erogación capitalizable, cuál es esa serie de pasos, y si es cambio de método o cambio de estimado, cuál es esa serie de pasos. Aquí recuerden que en el cambio de método y el cambio de estimado hay un cambio prospectivo, es decir, que se afecta la depreciación en el ejercicio en el cual se toma la decisión de cambiar el método o el estimado y los posteriores. ¿Okay? Ya lo que corresponde a los ejercicios que están cerrados no se toca, eso queda registrado con el método y con los estimados anteriores. Por eso es que si hablamos de pasos, siempre hay que identificar cuál es el costo, hay que identificar cuál es la depreciación acumulada hasta el cierre del ejercicio anterior, con base en el método y los estimados anteriores. Hay que determinar cuál es el nuevo valor de salvamento, si es que hubo un cambio allí, cuál es el nuevo, cuál es la nueva vida útil, ¿ok? Para poder luego aplicar el método, ¿sí? Y la política correspondiente. Siempre asumiendo que se debe quedar o debe quedar el registro de la depreciación con los nuevos valores desde el inicio de ese ejercicio en el cual se tomó esa decisión en adelante. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando ya la depreciación está registrada en ese ejercicio en el cual se tomó la decisión y que está abierto, hay que ajustar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la depreciación de ese ejercicio quede con los valores que corresponden al nuevo método con sus estimados. ¿Ok? Importante. De verdad que o sea, este tipo de cambios en el cargo anual por depreciación es incluso, en mi opinión, mucho más sencillo que erogación capitalizable. Simplemente, como todo, hay que tener orden y hacer el proceso de identificación clara de los datos. ¿Ok? Muy bien. Si no tenemos más preguntas de esto, yo de una vez me voy a adelantar a lo que sería corrección de errores. ¿Ok? Nosotros aquí en esta segunda unidad de aprendizaje vemos que hay tres, son por lo menos las que nosotros trabajamos, hay tres situaciones que se pueden presentar que inciden en que haya un cambio en ese cargo anual por depreciación, en ese valor que la entidad debe reconocer por depreciación en cada año. Ya vimos erogaciones capitalizables, porque si cambia, si hay un cambio en el costo, pues el costo es un elemento base para el cálculo de la depreciación. Es altamente probable que haya un cambio en la depreciación anual. Cuando se da el cambio de método y el cambio de estimado, porque también ambos afectan cómo se calcula esa depreciación, y tenemos corrección de errores. ¿Qué pasa con la corrección de errores? En corrección de errores, lo que se nos plantea es que una entidad, por el motivo que sea, pudo haber reconocido de manera errónea un elemento de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, una maquinaria que debía reconocer por 100 unidades monetarias, solamente la reconoció por 80. Y con base en 80 es que ha estado haciendo todos los cálculos de depreciación. Eso está errado. Eso hay que arreglar, ¿ok? Porque no solamente es que está errado el valor del costo, sino que también está errado el valor que tiene que ver con la depreciación que año a año ha cargado la empresa. Eso es un error. También puede ser que aunque el registro inicial de activos se hizo bien,
por algún motivo aplicaron de manera errónea algún método, por ejemplo, o tomaron de manera errónea algún elemento de valor de salvamento o de vida útil probable. ¿Ok? ¿Qué es lo que aplica allí? Para hacer esto lo más fácil posible, siempre mi recomendación es que se haga todo el ejercicio completo de la manera correcta. Después se hacen los cálculos incorrectos y se hace un cuadro comparativo. ¿Okay? Esa es como la metodología para abordar este tipo de ejercicios. Déjenme buscar de una vez el ejercicio corrección de errores para de una vez mandarse. Porfa, 2 minutos. Un segundo. Para quienes han ingresado después, bueno, me escuchan así como extraña porque de verdad tengo un fuerte malestar general. He tenido fiebre y bueno, estoy así como deshidratada. O sea, ya lo estoy abordando, pero para que sepan por qué probablemente me están escuchando distinta. Corrección. Y también comentarles que hablando con la profesora Carmen Figueredo, llegamos a la conclusión de que vamos a realizar el examen el día miércoles 10 de diciembre, ¿ok? Para que todos estemos al tanto. Ya les voy a reenviar el enunciado en un momento. Llámame corriente, creo. Ok, les acabo de enviar el enunciado para que por favor lo revisen. Para que me digan si lo recibieron. Me van avisando apenas lo tengan, por favor, para yo saber cuándo comenzar. Voy a compartir ahora el otro ejercicio. Ya, profe. Ok, perfecto.
Cerrar y volver a abrir. Ya. A ver si lo agarra ahorita. Aquí lo tengo. Me avisan por favor apenas empiecen a ver la pantalla para comenzar. Ya se ve, profe. Gracias, Isabel. Entonces, cuando estamos en el caso de corrección de errores, como en cualquier otra situación de resolución de un problema, lo primero que siempre debemos hacer es leer todo el problema, leer todo el ejercicio. Luego de que hacemos esa lectura rápida, vamos a ir haciendo una lectura detenida y vamos a ir anotando todo como si primero nos pidieran, usted es el experto, haga todo este ejercicio bien. Entonces el paso número 1 es hacer todo el ejercicio como se debió hacer desde el inicio. Y de segundo lugar es que vamos a ver qué fue lo que la entidad hizo que está errado. Entonces ahí hacemos esos cálculos errados. Y en tercer lugar hacemos un cuadro comparativo donde vamos a ver qué nosotros proponemos que se debe hacer bien, qué fue lo que se hizo errado y cuáles son las diferencias. Porque las diferencias nos van a dar cuáles son los ajustes que hay que hacer. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por ahí mismo. Vamos a leer aquí. El 21 de abril del 83, Facilito Sea adquirió una maquinaria en 150.000, a la cual le estimó una vida útil de 5 años, un valor de salvamento de 30.000 y decidió depreciarla por el método de los dígitos con política de medio año. El 30/11 del 86, para incrementar su capacidad de carga, se le instaló un motor nuevo y de mayor potencia a un costo de 60.000. Voy a volver a leer eso. Para incrementar su capacidad de carga, se le instaló un motor nuevo y de mayor potencia a un costo de 60.000. Les pregunto, ¿esto es capitalizable o no? Sí, sí es capitalizable. Sí, profe. Exactamente. Entonces ven que aquí estamos ante una erogación capitalizable. ¿Ok? Luego, el motor original tuvo un costo de 37.500 y se vendió en esa fecha en 7.000. Además, la vida útil del activo se incrementó en 3 años, no variando su valor residual. ¿Ok? Recuerden que valor residual es lo mismo que valor de salvamento. Y el contador registró la operación de esta manera. No vamos a ponernos a analizar en detenimiento ahorita el por qué el contador hizo eso así, etcétera. No. Simplemente, a primera vista, nada más con los datos que están aquí, ya sabemos que hay algo que no cuadra de ese registro. Entonces, ya sabemos que estamos en un caso de corrección de error. No hemos sacado números todavía, pero nada más con los números que estamos viendo en el ejercicio, en el párrafo que acabo de leer, ya hay algo aquí que no nos cuadra. Entonces, ya sabemos que estamos ante una corrección de errores. Luego tenemos que ver cómo se hace bien. ¿Okay? El contador ha registrado la depreciación hasta el 31/10 del 88, que es fecha de cierre, con base en los factores originales de depreciación
sin modificarlos. Recordemos que acabamos de decir que estamos en una erogación capitalizable. Si esa erogación es capitalizable, recuerden que allí hay que ver cómo queda el nuevo cargo anual por depreciación, porque si cambia el costo, es altamente probable que cambie cuánto es lo que la entidad tiene que reconocer por concepto de depreciación en cada año. Ya de entrada, cuando aquí me dice que el contador ha registrado la depreciación con base en los factores originales sin modificarlos, ya ahí me está diciendo que hay otro error. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque desde la fecha de la erogación, desde ese ejercicio, había que ver cuál era el nuevo cargo anual por la depreciación. Eso quiere decir que sí se dio alguna modificación. Y aquí me está diciendo que no lo considero. ¿Ok? Luego, la maquinaria fue vendida el 2 de noviembre del 88 en 50.000 y el registro se efectuó de la siguiente manera. Tenemos efectivo 50.000 y maquinaria 50.000. ¿Okay? Ya de entrada, aquí también sabemos que hay algo errado, porque si la maquinaria fue vendida sin siquiera saber números, ¿dónde está aquí que se dio de baja a la depreciación acumulada, por ejemplo? No está. Entonces sabemos que aquí hay otro error. Se requiere, con la información suministrada, que recomienden los ajustes al 30 de mayo del 89 para corregir la situación planteada. Entonces vean que solo con esta primera lectura ya sabemos que estamos ante una corrección de errores. Eso es lo primero. Lo segundo, ustedes mismos ya me dijeron que esto es capitalizable, la instalación de este motor. Entonces ahí hay una erogación capitalizable. Eso quiere decir que todo este ejercicio hay que tratarlo con base en los pasos que se deben seguir para determinar los cargos por depreciación una vez que se da una erogación capitalizable. ¿Ok? Entonces el paso número 1 es hacer todo este ejercicio completo bien, de la manera correcta. ¿Okay? Y después es que vamos a ver qué es lo que está incorrecto para poder comparar. Entonces me voy a ir aquí al ejercicio. Lo primero que yo siempre voy a recomendar es que hagan una representación gráfica del ejercicio, de la situación, porque de esta manera vemos más fácil lo que ha sucedido en este ejercicio, en este problema. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el ejercicio dice que la maquinaria inició su depreciación el 21/4 del 83 y que las fechas de cierre son los 31/10. Eso quiere decir que el primer ejercicio en el cual la entidad cerró depreciación, cerró el ejercicio, perdón, y por tanto hay que ver cuánto queda registrado de depreciación, es el 31/10 del 83. ¿Okay? En este periodo es que se hizo la adquisición y puesta en servicio de la maquinaria. Luego tenemos un siguiente periodo que es del 1/11 del 83 al 31/10 del 84. Otro periodo que es del 1/11 del 84 al 31/10 del 85. Luego otro periodo, ¿ok? Que aquí vamos a ponerlo más grande para que lo vean bien y intentamos la lógica de por qué hacer la línea del tiempo. El 30/11 del 86, según el ejercicio, la entidad hizo una erogación capitalizable. Esto también tiene que quedar clarito en esa línea del tiempo. Un acontecimiento importante es esta erogación capitalizable, porque ya sabemos que hay un tratamiento contable particular que hay que hacer en esa fecha.
Siguiente fecha de cierre, el 31/10 del 87. Siguiente fecha de cierre, 31/10 del 88. Y también el ejercicio dice que el 2 de noviembre del 88 la entidad vendió la máquina. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos también a este otro acontecimiento. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, una gran línea de tiempo donde están todas las fechas claves con los acontecimientos claves, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que dice el ejercicio? El ejercicio dice, con política de medio año, dice, decidió apreciar por el método de los dígitos con política de medio año, ¿ok? Aquí vamos entonces otra vez a recordar que estamos en un ejercicio de erogación capitalizable. Y vamos entonces también a saber cómo se trata, vamos a recordar cuál es el tratamiento que hay que dar cuando hay una erogación capitalizable. ¿Okay? Esa erogación capitalizable es en este caso sobre una máquina que comenzó su depreciación el 21/4 del 83 y que la política establecida por la entidad es la de medio año. Eso quiere decir que en ese primer ejercicio en el cual inició la depreciación, independientemente de la cantidad de meses que haya, la entidad debe reconocer el equivalente de medio año, porque la política nos dice cuánto debe quedar registrado en este primer ejercicio y cuánto debe quedar reconocido en el ejercicio en el cual se tiene estipulado el retiro del elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces aquí en el registro, en el ejercicio de inicio de la depreciación es medio año. En el siguiente ejercicio hay que registrar un año, igual que en el siguiente ejercicio, igual que en el siguiente ejercicio. ¿Qué sucede? El 30/11 del 86 hay una erogación capitalizable. Recuerden que cuando hay una erogación capitalizable, uno de los primeros pasos es actualizar el gasto por depreciación, considerando la política de depreciación aplicable. Cuando hay una erogación capitalizable, recordemos que partimos del supuesto de que retiramos de servicio un activo viejo, entre comillas. Y por tanto hay que aplicar lo que nosotros conocemos como fin de la política. En este caso, la política es medio año. Por tanto, en ese ejercicio debería quedar registrado el equivalente de medio año de depreciación con base en los datos correctos de la erogación capitalizable y de esa maquinaria hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para actualizar la depreciación es considerar que hay que registrar el equivalente de medio año de esa, entre comillas, maquinaria o elementos de propiedad, planta y equipo viejo. Luego se hacen todos los cálculos para determinar cuál es la nueva cuota de depreciación. Y para el final de este ejercicio, que el final o la fecha de cierre de este ejercicio es el 31/10 del 87, pues hay que registrar una depreciación que equivale a medio año con la nueva cuota de depreciación. ¿Ok? El siguiente ejercicio, que termina el 31/10 del 88, hay un año que hay que registrar y cuando se vende la máquina, recordemos nuevamente que hay que aplicar lo que conocemos como fin de la política. Y en ese caso es que hay que actualizar la depreciación por el equivalente de medio año. Aquí no hemos hecho un solo cálculo. Lo que estamos es analizando todo el ejercicio.
El segundo paso que yo propongo es, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio de forma correcta. Identificamos los datos que da el ejercicio, el costo, que es de 150.000, el valor de salvamento, que es de 30.000. Eso nos da que la base depreciable o el valor por depreciar es 120.000, que es el costo menos el valor de salvamento. La vida útil la da el ejercicio, que es de 5 años, el método, que es suma de dígitos, y la política, que es de medio año. Medio año cuando inicia la depreciación y medio año en el ejercicio en el que termina. ¿Ok? Vamos a detenernos entonces en cómo aplicar el método de depreciación. Siempre primero aplicamos el método y luego nos vamos a la política de depreciación. El método nos dice cómo se hace el cálculo. La política nos dice cómo o cuánto de eso que calcule debe quedar registrado al inicio y al final. ¿Ok? Cuando hablamos del método de suma de los dígitos, este método tiene como base la vida útil del activo. ¿Ok? Y la forma de calcularlo en general es el valor depreciable por un factor que es decreciente. Y ese factor decreciente se determina con base en la vida útil. Ya el valor depreciable lo tenemos que es 120.000. Tenemos que determinar estos factores decrecientes. ¿Ok? Vamos a ver que hay dos maneras de calcular. ¿Ok? Voy a poner esto más para acá para que se pueda ver la diferencia. En un momento. Ajá, hay dos maneras de calcular. En primer lugar, bueno, ya aquí tenemos el valor depreciable que lo utilizamos para cualquiera de las dos opciones. En segundo lugar, nosotros debemos determinar cuál es la suma de la vida útil. ¿Ok? Esa suma, en este caso, si la vida útil es de 5 años, es 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Ok? Si la vida útil fuera de 10 años, es 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y así vamos. ¿Ok? Esta suma de vida útil, en este caso, nos da 15. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Eso da 15. Este va a ser el denominador en el caso de la primera opción que ven aquí, que estoy marcando. 15 va a ser el denominador. Va a ser el valor depreciable por un factor decreciente. En este caso, el numerador va a ser 5 para el primer año. Ahí nos podemos preguntar en términos mnemotécnicos, bueno, ¿cuánto es la vida útil que falta por transcurrir del activo? 5. Entonces el numerador es 5. Y será valor depreciable 120 por 5 entre 15. ¿Cuál es la vida útil en el segundo año? ¿Cuál es la vida útil que queda por transcurrir mientras estoy parada al inicio de este segundo año? 4 años quedan por transcurrir. Entonces, la depreciación será... Profe, disculpe que le interrumpa. Es que Ajá. si usted está compartiéndonos algo, no se está viendo. Ay, mis niños tenían que Sí, haberme dicho profe, eso desde hace yo también, yo creía que rato. era mi internet. Yo también pensé que era mi internet, disculpa. Tenían que haberme dicho eso desde hace rato, señores. Y yo aquí compartiendo pantallas desde hace rato pensando que estaban viendo todo. Profe, ahora sí, no vimos nada. Sí, ahora Ay, sí, profe. Dios. Disculpe. Ok. Miren, aquí yo les presentaba lo que les hablaba de la línea del tiempo. Ok. Bueno, en todo caso, con las fechas que ya tienen en el ejercicio, arman la línea del tiempo desde la fecha de la adquisición hasta la fecha en la que ya venden el activo. ¿Ok? Que es esta. Entonces les decía en esa primera parte que teníamos que organizar de manera gráfica todos los acontecimientos
del ejercicio. Esto no es obligatorio, ojo, pero es algo que yo siempre recomiendo que hagan. Siempre ya aclaro el tema de que no es obligatorio, porque a veces me preguntan que si es obligatorio hacerlo. No, no es obligatorio. Sin embargo, la experiencia me dice que es una manera que hace que ustedes vean más fácil todo lo que pasa en el ejercicio. ¿Ok? Entonces les decía que luego de hacer esta representación gráfica, que cada uno lo puede hacer como quiera, hay gente que no hace un gráfico, sino que simplemente anota como las fechas clave del ejercicio. Fecha de inicio de la depreciación, fecha de erogación capitalizable, fecha de venta, y eso le funciona. Para mí siempre es mejor tener todas las fechas que están involucradas en el ejercicio y qué es lo que pasa en cada fecha. Luego les decía que debemos pasar a resolver el ejercicio de manera correcta. Que lo primero es que tenemos que identificar todos los datos claves del ejercicio: costo, valor de salvamento, vida útil, método y política. Y que luego que tenemos eso identificado, entonces tenemos que pasar a aplicar el método y la política de depreciación. Lo primero siempre es aplicar el método. Y les decía que en el caso del método de suma de dígitos tenemos dos maneras de calcular. Ustedes eligen la que para ustedes sea mejor. El método de suma de los dígitos se llama así porque se suman los dígitos que constituyen la vida útil. Si la vida útil es de 5 años, estamos hablando de que lo constituyen el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, porque es la suma de los dígitos de la vida útil de manera decreciente. ¿Ok? Y la fórmula de cálculo de este método es el valor depreciable por un factor que va a ser decreciente, porque la vida útil va disminuyendo. Entonces también la depreciación va disminuyendo a lo largo de la vida útil. Les decía que el paso número 1, determinar el valor depreciable, que ya lo calculamos arriba, que es de 120, costo menos el valor de salvamento, da 120. En segundo lugar, se determina cuál es la suma de la vida útil, que en este caso es 15, 5 más 4 más 3 más 2 más 1, ¿ok? Y que tenemos dos maneras. O sea, realmente es el mismo método, pero en uno está más directo que en otro. Eso es todo. Entonces ahorita estaba explicando esta primera opción. En esta primera opción tenemos el valor depreciable por la vida útil que queda desde el inicio de, en este caso, por ejemplo, de este primer periodo. Me pregunto cuántos años son los que quedan de depreciación. Quedan 5. Entonces, por eso será 120 por 5 entre 15. ¿Okay? Luego, en el segundo año me pregunto, ¿cuántos años quedan de vida útil? Quedan 4. Entonces, la depreciación será 120.000, que es el valor depreciable, por 4 entre 15. Como ven, siempre va a dar valores que van decreciendo, van disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, porque también la vida útil que queda va disminuyendo. Al inicio quedan 5 años, después quedan 4 años, después quedan 3 años, después 2 años y después un solo año. ¿Okay? ¿Qué sucede? Por supuesto que el valor depreciable, cuando sumo todo, debe dar 120.000. ¿Sí? Luego, la segunda opción, que es más directa, simplemente aquí lo que hacemos es que nos ahorramos un paso. Si se dan cuenta, ¿cuál es el factor común de todos estos elementos? En todos está 120.000 y en todos está 15. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular, además de la suma de los dígitos, calculamos otro, un factor como más acotado, que es el valor depreciable entre el denominador común, que es 15. Y eso da 8.000. ¿Ok? Entonces la depreciación del primer año será 8.000 por 5.
¿Cuánto queda de vida útil? 5 años. Después, ¿cuánto quedan? 4 años. ¿Cuánto queda? 3 años. ¿Cuánto queda? 2 años. ¿Y cuánto queda? 1 año. Y obviamente nos tiene que dar exactamente lo mismo por cualquiera de las dos vías. ¿Ok? Ese es el método. Eso es cómo se calcula. Ahora tenemos que aplicar el método con la política. Y aquí sí les pido plena atención. Recuerden que cuando hablamos de la política nos dice cuánto debe quedar reconocido por depreciación en el ejercicio en el cual inicia la depreciación y en el ejercicio en el cual termina la depreciación, la vida útil. Entonces, en este caso, en el primer ejercicio, que es el que va desde el 21/4 del 83 hasta el 31/10 del 83, debe quedar el equivalente a medio año. ¿Sí? Medio año. ¿Medio año de qué? Medio año del primer valor. Medio año de este primer año de vida útil que ya nosotros calculamos. ¿Ok? En el primer año de vida útil, el valor asociado es 40.000. Y como la política es en medio año, lo que nos dice es, entonces debe quedar registrado solamente 20.000, no los 40.000. Repito, porque la política es de medio año. Luego se empiezan a dar cosas interesantes. Cuando pasamos al segundo periodo, al segundo ejercicio, para poder saber cuánto es la depreciación que debe quedar registrada, entonces aquí tiene que quedar registrado un año completo, que es el que va desde el 1/11 del 83 hasta el 31/10 del 84. ¿Qué sucede aquí? No puedo dejar de reconocer la mitad que falta de estos 40.000. ¿Ok? Porque en el primer ejercicio, en el primer periodo, registramos solo medio año, solo la mitad de 40.000. Eso quiere decir que para el siguiente periodo queda por reconocer la mitad de 40.000 y para poder completar un año hay que sumar la mitad del siguiente valor, la mitad de 32.000. ¿Ok? La mitad de 40.000 más la mitad de 32.000 es lo que suma un año completo. Y eso es lo que nos da que la depreciación de ese segundo periodo es 36. Luego en el siguiente periodo, que va del 1/11 del 84 al 31/10 del 85, también hay que registrar un año completo. Pero ¿qué pasa? De los 32.000, también solo registramos la mitad. Entonces aquí hay que registrar la mitad de 32.000 más la mitad del valor que ya calculamos para el siguiente año, que es 24. Entonces, la mitad de 32 más la mitad de 24 hace un año completo. Y es lo que da 28.000. ¿Sí? Luego, en el ejercicio que termina el 31/10 del 86, pasa lo mismo. De los 24, todavía quedan pendientes por reconocer la mitad, por considerar la mitad. Pero entonces para llegar al año completo hay que tomar la mitad del siguiente valor, que son los 16 que tengo aquí. Entonces siempre se va a dar como una combinación de fracciones. ¿Ok? La mitad de un valor y la mitad del otro para poder completar un año. La mitad de 24 más la mitad de 16 es lo que da un año completo, que es 20.000. ¿Ok? ¿Qué pasa en este lapso que yo tengo aquí en... no, en este todavía sigue. Este todavía sigue. Vamos a hacerlo completo y después lo vemos. Igual, del 1/11 del 86 al 31/10 del 87, otra vez se da la mitad de 16 más la mitad de 8 para que dé un año completo. Eso es lo que da los 12.000. Y para la fecha prevista de cierre o de término de la vida útil, que es el 21/4 del 88, ¿qué es lo que me queda solo? Bueno, la mitad de 8.000. Cuando se suma todo esto,
tiene que dar el valor depreciable. O sea, cuando se suma 20.000 más 36 más 28 más 20 más 12 más 4, eso da el valor depreciable. ¿Ok? ¿Esto se entendió? ¿Cómo se calculó esto que estoy marcando? Sí, profe. Ok. De aquí lo que deben estar pilas es precisamente eso, que queda siempre como una combinación de fracciones. La mitad de uno, la mitad de otro, la mitad de uno, la mitad de otro, porque la política es medio año. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo. ¿Qué sucede en este ejercicio en particular? El ejercicio dice que el 3110 del 86, 3110 del 86, hay una erogación capitalizable. ¿Ok? Perdón, la erogación capitalizable es el 3011 del 86, corrijo. La erogación capitalizable es el 3011 del 86, sí. Entonces, al 3011 del 86 hay una erogación capitalizable. Lo primero que siempre tenemos que ver es en qué periodo queda esa erogación capitalizable. ¿Ok? Y esa erogación capitalizable queda en el periodo que aquí está marcado con naranja, porque es el 3011, 3011, y ese ejercicio comenzó el 1-11, entonces queda aquí, ¿sí? Por tanto, si estamos en el caso de una erogación capitalizable y tenemos que actualizar el gasto por depreciación, tenemos que partir del supuesto de que estamos dando de baja a un equipo viejo. Es decir, que entre comillas estamos aplicando fin de la política. Si eso es así, entonces la depreciación que debe quedar reconocida es la mitad de estos 12.000. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la política de medio año. El fin de la política, medio año. Medio año de lo que correspondería registrar en ese año completo. En el año completo correspondería a 12.000. Como se está aplicando el fin de la política, solamente son 6.000. ¿Ok? Por tanto, lo primero que hay que hacer el 3011 del 86 es actualizar el gasto por depreciación. Depreciación maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria por 6.000. Pregunto, ¿me expliqué en esta parte? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, Ade dice que entendió. Ok, también. Entonces seguimos. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio de manera correcta. Esto es un ejercicio de erogación capitalizable y lo estamos haciendo de manera correcta. Eso es lo primero que estamos haciendo. Profe, Entonces, ajá. A ver, ahí eran 20.000. claro, eso estaba registrado aquí. Ah, ya, eso era lo que estaba registrado y no, ya listo, esa era mi pregunta. Es más, déjame quitar esto de aquí porque está generando ruido innecesario. Porque no suma valor en este momento aquí. Después, si lo necesito, lo vuelvo a escribir. Esto sí es importante. Ya va. Porque la ¿Ok? erogación como tal fue de ¿cuánto, profe? La erogación capitalizable. Ya lo vamos a buscar. Aquí dice 60.000. El ejercicio dice que fue de 60.000. Y eso lo estamos tomando en cuenta ahorita. En No, ese, en pero ese esta- ya vamos para allá. Todavía no lo hemos tomado en cuenta. Aquí estamos solo haciendo el registro del gasto por depreciación que corresponde. Ok. ¿Ok? Solo eso. Ahora sí vamos para allá. Vamos a registrar la erogación como tal. ¿Sí? La erogación es de 60.000. El ejercicio ya lo dice directamente.
que es de 60.000. Luego también, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio dice, lo voy a leer otra vez, el motor original tuvo un costo de 37.500 y se vendió por 7.000. Tuvo un costo original de 37.500 y se vendió por 7.000. Eso es lo que dice el ejercicio. Para poder primero registrar la salida del motor viejo, nosotros necesitamos saber de esa pieza el costo, la depreciación acumulada, precio de venta y cuál fue el resultado de la operación. ¿Ok? Entonces, ya nosotros tenemos aquí directo el costo, lo dice el ejercicio. Ese motor, esa pieza, costó 37.500. O sea, la porción del costo es de 37.500. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la depreciación acumulada de la pieza retirada? Hasta esa fecha. Entonces, por eso es que aquí hicimos una cuenta T, vamos a llamarlo así, de la cuenta de depreciación acumulada maquinaria. Nosotros sabemos que la depreciación del primer ejercicio que terminó el 31/10 del 83 fue de 20.000. Esto ya me lo estoy trayendo de lo que está aquí arriba, ya eso lo calculamos. Al 31/10 del 84 fue de 36, 31/10 del 85 fue de 28, al 31/10 del 86 fue de 20 y al 30/11 del 86 se acabó de registrar 6.000, que fue este registro. Por tanto, la depreciación acumulada maquinaria al 30/11 del 86 es de 110.000. Pero esa es la depreciación acumulada de toda la maquinaria. A nosotros nos interesa saber cuál es la porción que corresponde a la pieza que se está retirando. Para eso podemos hacerlo a través de una regla de 3. Si el costo total, que es de 150.000, tiene una depreciación acumulada asociada de 110, entonces la parte de 37.500, ¿cuánto tendrá asociado de depreciación acumulada? Esa pieza que tiene un costo de 37.500 tiene entonces una depreciación acumulada de 27.500. 37.500 por 110.000 es 350. ¿Ok? Y es lo que da la depreciación acumulada de esa pieza. Ya teniendo este dato, sí podemos sacar cuál es el valor en libros de esa pieza que se está desincorporando. Costo menos esa depreciación acumulada da 10.000 de valor en libros. El ejercicio dice que esa pieza se vendió por 7.000. Por tanto, al venderse por un valor inferior a su valor en libros, este elemento se vendió con una pérdida de 3.000. ¿Sí? Entonces ahora hacemos también nuestro registro como nosotros planteamos que debe hacerse, para que estemos claros en cómo se debió hacer todo. El primer registro del 30/11 del 86 debió ser depreciación acumulada maquinaria por los 27.500 para eliminar esa porción de la cuenta de depreciación acumulada, el activo retirado de servicio por 10.000 contra la maquinaria por 37.500. Y como el ejercicio dice que esa pieza se vendió, pues la entidad tuvo que recibir efectivo por 7.000, tuvo que reconocer la pérdida por 3.000 y tuvo que eliminar la cuenta activo retirado de servicio por 10.000. ¿Ok? Estamos haciendo lo que nosotros consideramos que es lo correcto que se debió hacer en el momento cero. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Y el siguiente registro es maquinaria contra efectivo para poder reconocer la erogación capitalizable. ¿Ok? O sea, aquí estamos haciendo, repito, lo correcto. Luego de que ya tenemos la erogación capitalizable reconocida,
tenemos que calcular el nuevo valor depreciable, tenemos que calcular el nuevo cargo por depreciación o la nueva cuota de depreciación. Y para eso tenemos que considerar todos los valores actualizados. ¿Cuál es el costo actualizado? Originalmente el costo total era de 150. Se disminuyó la porción de la pieza que se retiró de 37.500 y se capitalizaron 60.000. Entonces el nuevo saldo de la cuenta de costo maquinaria es 172.500. Luego tenemos la depreciación acumulada, que también requerimos tener a la mano, es el saldo actualizado. Tenía un saldo de 110.000 y también se le disminuyó la pieza que se retiró. Por tanto, el saldo es de 82.500. El costo menos la depreciación acumulada nos da un valor según libros de 90.000. ¿Okay? Recordemos que estamos buscando el valor depreciable y que por tanto el valor de salvamento no se puede distribuir, no se deprecia. Por eso es que hay que disminuirlo acá, que no se puede distribuir, no se puede depreciar. Y el ejercicio dice que el valor de salvamento no cambió, eso lo dice directo. Dice, no variando su valor residual. ¿Ok? Entonces se queda igual que al inicio, que son 30.000. Al restarle el valor de salvamento, queda que el nuevo valor depreciable es de 60.000. Y ahora viene una pregunta interesante. ¿Cuál es la vida útil restante? La vida útil restante después que ya se hizo esta erogación capitalizada. ¿Ok? Y recuerden que la vida útil restante se cuenta con base en la política de depreciación. La vida útil total es de 5 años. Pero resulta que ya la entidad reconoció en el primer ejercicio medio año, considerando la política. Luego un año, luego un año, luego un año y medio año ahora con esta erogación capitalizable. ¿Qué pasa? El ejercicio también dice la vida útil del activo se incrementó en 3 años. Se incrementó en 3 años. Entonces hay que aumentarle 3 años a la vida útil. Por tanto, la vida útil restante será 5 años menos 1, 2, 3, 4 años más 3 años. Eso da que la vida útil restante es de 4 años. ¿Sí? Luego de que ya sabemos eso, para poder determinar la nueva cuota de depreciación o el nuevo cargo anual por depreciación, tenemos que aplicar el método y después la política. Entonces vamos a aplicar el método es de suma de dígitos, que tiene como base la vida útil. Por tanto, la suma de la vida útil es 4 más 3 más 2 más 1. La suma de los dígitos da igual a 10. Si me voy por el camino rápido de cálculo, sería el valor depreciable entre suma de dígitos, el factor que podemos calcular. Entonces ese factor fijo, que es 60.000 entre 10, da 6.000. Para el primer año de vida útil sería 6.000 por 4, que da 24. Luego 6.000 por 3, luego 6.000 por 2 y luego 6.000 por 1. ¿Por qué así? Porque siempre nos vamos preguntando cuánto es lo que queda de vida útil. En este momento, ¿cuánto me queda de vida útil? 4 años. Después que pasa ese año, ¿cuánto me queda de vida útil? 3 años. Después, ¿cuánto me queda de vida útil? 2 años. Y después, ¿cuánto me queda de vida útil? 1 año. ¿Ok? Recuerden que también tenemos la otra forma de calcularlo. O sea, simplemente este es más directo porque ya tomamos en cuenta dos elementos comunes, que son el 60.000 y el 10, pero que es lo mismo. Valor depreciable por la vida útil entre 10.
igual valor depreciable por la vida útil que queda entre 10 y así va. Tiene que dar exactamente igual. Y al sumar tiene que dar el mismo valor depreciable que son 60.000, que es lo que está aquí arriba. Luego tenemos que aplicar el método con la política. ¿Ok? Déjenme poner esto fuera porque nos vamos a confundir. Un segundo. Profe, una consulta, ¿el valor de salvamento no cambió? ¿Por qué razón? Porque el ejercicio dice que no cambia. Ah, ok. Aquí me voy otra vez donde dice. Ya va para que por favor lo vean. Ahí dice, no variando su valor residual. Eso es correcto. Aquí está. ¿Ok? Por eso es que no cambia. Si hubiese modificado el valor residual o de salvamento, hay que considerarlo. ¿Sí? Entonces, aquí aplicando el método y la política, desde el 30/11 del 86, que se hizo la erogación capitalizable, hasta el 31/10 del 87, que es la fecha de cierre de ese ejercicio, recuerden que hay que reconocer medio año, porque es como si estuviéramos poniendo en servicio ahora a una máquina nueva después de la erogación capitalizable. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es lo que hay que reconocer aquí? Medio año. ¿Medio año de qué valor? Del primer valor que calculamos, de los 24.000. Entonces, en este primer ejercicio se reconoce solo la mitad de 24.000, que son 12.000. Luego, en el ejercicio que cierra el 31/10 del 88, hay que registrar un año completo. Entonces, va a quedar una combinación allí. La mitad de los 24.000 que quedan por reconocer, ¿ok? Más la mitad de los 18, que es el siguiente valor que calculamos. Y así es que nos da un año completo. La mitad de uno más la mitad de otro da un año completo. Luego el ejercicio que cierra el 31/10 del 89, igualmente hay que registrar, hay que reconocer un año. Entonces eso será la mitad de los 18 que estaban pendientes más la mitad de los 12.000. El 31/10 del 90, igual queda por reconocer la mitad de los 12 más la mitad de 6. Eso es lo que nos da un año. Y al 30/11 ya del 90, que sería la fecha de retiro del activo, solo queda por reconocer el equivalente de medio año. Y si se dan cuenta, tú sumas aquí medio año, más 1, más 1, y te da los 4 años de vida útil. ¿Ok? ¿Qué pasa en el ejercicio en este caso? En este caso, el ejercicio dice que el 2 de agosto del 88, la empresa retiró la maquinaria. ¿Ok? Por tanto, en ese momento del retiro, lo primero que hay que hacer es que hay que actualizar el gasto por depreciación, asumiendo lo que dice el ejercicio, que la empresa retiró de servicio la maquinaria. Entonces, lo primero que podemos hacer es una suerte de cuenta T para saber cuál es la situación de la cuenta de depreciación acumulada. Ya nosotros sabemos que hasta el 30/11 del 86 había un saldo de 110.000, pero que después se retiró una pieza de la maquinaria que implicó una disminución de 27.500 y por tanto el saldo quedó en 82.500. Ahora bien, al 31/10 del 87 se tuvo que haber registrado 12.000 de manera correcta, que son estos valores que ya calculamos acá. Déjenme poner esto más grande para que lo vean completo. Son estos valores que ya calculamos acá. Luego, al 31/10 del 88, se debió reconocer 21.000. Y estamos en el 2/11 del 88. 2/11 del 88. El 2/11 del 88 está dentro de este ejercicio que termina el 31/10 del 89. Recordemos la fecha, 2/11 del 88. Por tanto, queda dentro de este ejercicio.
Como se está retirando de servicio el activo, entonces hay que aplicar lo que conocemos como fin de la política. Y la política te dice que debes reconocer el equivalente a medio año cuando la retiras. En este caso, a la maquinaria. El total era de 15.000, pero como es medio año lo que hay que registrar, entonces será 7.500. ¿Sí? De los 15.000 sería la mitad lo que habría que registrar. Por tanto, lo primero que hay que hacer el 211 del 88 es reconocer ese gasto por depreciación. Depreciación maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria. Luego tenemos que hacer los cálculos y el registro para el retiro de la maquinaria. Ya nosotros sabemos que esta maquinaria tiene un costo total de 172.500, que ya lo calculamos arriba. También sabemos que la depreciación, en este caso acumulada, ya la calculamos, es de 123.000, actualizada luego del gasto por depreciación registrado el 211 del 88. Y eso da que el valor en libros es de 49.500, costo menos la depreciación acumulada. El ejercicio indica que se vendió por 50.000. Esa maquinaria fue vendida por 50.000, es decir, se vendió por un precio superior a su valor en libro y en consecuencia hay una ganancia. ¿Ok? De manera que el 211 del 88, el registro que habría que hacer es el siguiente. Es el efectivo para reconocer la entrada de dinero por 50.000, se disminuye la cuenta de depreciación acumulada maquinaria por su saldo, también se disminuye la cuenta maquinaria por su saldo y se genera una ganancia en venta de activos fijos por 500. ¿Ok? Entonces, como ven, en este ejercicio ya igual repasamos todo lo que tiene que ver con erogaciones capitalizables. Esto es como decir, ya hicimos un ejercicio de erogaciones capitalizables. Ahora hay que hacer el ejercicio para determinar cuáles son los valores incorrectos con base en la información que da el ejercicio. Algo que llama poderosamente la atención acá es cuando el ejercicio dice: el contador ha registrado la depreciación hasta el 31/10 del 88, fecha de cierre, con base en los factores originales sin modificar. Nada de lo anterior que nosotros hicimos de afectar la depreciación, etcétera, lo hizo ese contador. ¿Okay? El único registro que hizo fue este que está aquí arriba. Eso fue lo que hizo el 30/11 del 86. Entonces ahora hay que hacer otra vez todo el ejercicio, pero con los datos incorrectos. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a ver el día lunes. Lo que yo les pido es que nuevamente hagan su mejor esfuerzo por hacerlo, de manera que el lunes, cuando ya lleguemos a clase, pues vayan comparando con lo que ya tienen. Igual tienen que considerar todos los datos que da el ejercicio, aplicar el método, aplicar la política, todo considerando lo incorrecto que plantea el ejercicio. Y terminamos haciendo una comparación. ¿Okay? Terminamos comparando. Eso es lo que vamos a hacer el día lunes. Igual yo les voy a enviar otro ejercicio de corrección de errores que vamos a iniciar también el día lunes. Bueno, no, este es corto, capaz que lo iniciamos y lo terminamos aquí. ¿Ok? Que también es de corrección de errores. De aquí lo más importante que yo quiero que se lleven es saber muy bien cómo hacer los ejercicios de manera correcta, es lo fundamental aquí. Porque esa es la base para todo lo demás. Porque si de por sí ya lo que da el ejercicio está errado y también lo que ustedes planteen como correcto termina errado, por supuesto que los ajustes van a terminar errados.
Entonces, aquí lo que hay que hacer mucho énfasis en recordar muy bien cómo se hace el cambio de método, cambio de estimado, erogación capitalizable, para hacer muy bien toda esta primera parte y luego lo que hacemos es comparar. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar, perdonen que sé que me estoy tomando unos minutos adicionales, vamos a pasar la lista de asistencia del día de hoy. Leonardo Aguiar. Leonardo Aguiar. Profe, levantó la mano. Ajá, lo Perfecto. escribió por el Meet. Gracias, muchísimas gracias. José Rafael Aguilar. José Rafael Aguilar.